Mi nombre es Débora López y soy estudiante del segundo año del profesorado en educación secundaria de lengua y literatura. En este pequeño video vamos a tratar sobre la revolución sociriana o el paradigma de Ferdinand de Saussure. La lingüística es el estudio científico tanto de las lenguas naturales y de los aspectos relacionados con ellas, como de su evolución histórica, su estructura interna y del conocimiento que cada uno de los hablantes tiene sobre ellas. La lingüística moderna tiene sus inicios en el siglo XIX con la aparición de las actividades de los neogramáticos, que gracias al descubrimiento del sánscrito pudieron crear una lengua propia, el idioma proto-indoeuropeo. Esto animó a los lingüistas a crear una ciencia positiva. Se llegó incluso a pensar en leyes fonéticas para el cambio lingüístico. Sin embargo, no fue hasta la publicación del curso de Lingüística General, publicado en el año 1916, compuesto por los apuntes de alumnos que asistieron al curso que dictó el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, que tras la publicación de este curso, la lingüística tomó un carácter científico y definió su objeto de estudio. Si apuntamos directamente al curso de Lingüística General, podemos destacar cuáles son los aportes más importantes que este curso realizó a la lingüística. Dentro de estos aportes podemos destacar tres: la definición de su objeto de estudio, la diferenciación entre lengua y habla, y la definición de signo lingüístico. Si hablamos del objeto de estudio de la lingüística, es muy difícil de definirlo, ya que no lo posee desde un principio como otras disciplinas. Un observador puede analizar un elemento lingüístico como una palabra desde diferentes ángulos y cada uno de ellos va a ser igual de válido. Se puede analizar desde el sonido, teniendo en cuenta los elementos fisiológicos y mentales a los cuales la lengua no puede reducirse, porque el acto del habla es únicamente una herramienta para la concreción del pensamiento. Ferdinand de Saussure explica que no se puede estudiar estos elementos por separado, porque estaríamos dejando de lado otras características. Tampoco se puede estudiar todos los elementos juntos, porque haríamos una materia muy amplia que llevaría a confusiones. Por todo esto, Ferdinand de Saussure establece como objeto de estudio de la lingüística la lengua. La lengua, que es un estereotipo creado por una determinada sociedad para la comunicación y el entendimiento de sus miembros. Ferdinand de Saussure establece a la lengua un lugar privilegiado en el lenguaje. Un lenguaje que podemos caracterizar como multiforme, psíquico, físico, fisiológico, de dominio tanto individual como social y de una facultad natural. Ahora vamos a la diferenciación de lengua y habla. Lengua y habla son elementos interdependientes. Esto quiere decir que dependen uno del otro, que están superpuestos y que mantienen una relación recíproca. A pesar de esta interdependencia,
Ferdinand de Saussure establece una diferenciación entre lengua y habla. La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y que cumpla su efecto. El habla es necesaria para que la lengua se establezca. La lengua es homogénea y el habla es heterogénea. La lengua es un elemento psíquico y el habla es un elemento psíquico, físico y fisiológico. La lengua es social y el habla es individual. La lengua es un registro pasivo que posee el individuo y el habla es un acto voluntario. La lengua es un código y el habla es el uso de ese código. Ante esta diferenciación surge un cuestionamiento. ¿Cuál precede, la lengua o el habla? Desde el punto de vista teórico, precede la lengua, ya que se afirma que no puede existir el habla si no preexiste un sistema. Y desde el punto de vista práctico, precede el habla, ya que es el habla el que está antes que la lengua. Es el habla el que la evoluciona, y es el hablante ese testimonio de un sistema que representa la lengua. Ahora bien, el signo lingüístico es uno de los aportes más importantes que Ferdinand de Saussure le hizo a la lengua. Saussure define el signo lingüístico como dos términos psíquicos. Dentro del signo lingüístico vamos a encontrar un concepto, que es la parte abstracta del signo, y una imagen acústica, que es una huella psíquica, un recuerdo del sonido. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el signo lingüístico casa, podemos identificar en nuestro signo lingüístico el significado y el significante. El significante va a ser el recuerdo, esa huella psíquica de un sonido. Va a ser la sucesión de los sonidos de C, A, S y A. Y el significado, el concepto, van a ser las características que poseemos sobre la casa. Posee paredes, techo, puertas, ventanas. Es importante que no incluyamos el dibujo, el objeto, dentro del signo lingüístico, porque el dibujo es un referente y es un elemento extralingüístico. Ahora que tenemos definido el signo lingüístico y cada uno de sus componentes, vamos a explicar la transmisión de los signos lingüísticos a partir del acto del habla. Para la transmisión de los signos lingüísticos, se llevan a cabo tres procesos. El primero es un proceso psíquico, que se da en la mente. Un concepto deriva en una imagen acústica. Este proceso es un proceso psíquico que se da en la mente. Luego el segundo proceso es el proceso fisiológico, que se da del cerebro a los órganos de fonación. El cerebro envía información relacionada con la imagen acústica a los órganos de fonación. Y el último proceso es el proceso físico, donde las ondas sonoras se propagan de los órganos de fonación de A al oído de B. B escucha una imagen acústica que lo va a llevar a relacionarla con el concepto. Esto va a efectuar que en B se produzca el primer proceso, el proceso psíquico. Como B necesita darle una respuesta a A sobre el signo lingüístico que recibió, necesariamente va a producir el segundo proceso, que es el fisiológico, que va de la mente a los órganos de fonación, y va a concluir con el tercer proceso, que va de los órganos de fonación cuando las ondas sonoras se propagan al oído de A. Mediante este esquema podemos afirmar que la transmisión de los signos lingüísticos se da en un proceso recíproco y constante. Estos son algunos de los aportes más importantes que Ferdinand de Saussure
hizo la ciencia lingüística.